Vamos a crear una nueva clase, se va a llamar base de datos. Base de datos. Ahora en esta nueva clase base de datos vamos a hacer una herencia de base de datos de SQLite OpenHelper. Ahora vamos a aprovecharnos de Android Studio para poder cargar los métodos, implementar métodos. Ahora vamos a utilizar también Android Studio para cargar el constructor. Ahora que tenemos nuestra clase OpenHelper o nuestra clase base de datos que hereda de OpenHelper, lo que vamos a hacer primeramente es crear. Vamos a Ctrl+Z. Ahora creamos dos strings. El primer string es para la tabla encuesta y el segundo string es la tabla puntuación. Aquí vemos la tabla, el nombre y sus campos, ID, puntos, DNI, estado. El ID es tipo integer, es el primary key y es un autoincrement. Campos de nuestra tabla encuesta, puntos es tipo flotante y DNI es tipo integer y estado es tipo integer. Ahora, en nuestra segunda tabla, que se llama tabla P, vamos a crear una tabla que se llama puntuación. Su primer campo es el ID, el otro campo es el código, tenemos el campo rating, el campo PID. Primary key es el ID, luego tenemos un integer código y también un rating float. Aquí lo que hemos hecho es modificar nuestro constructor. Obviamente hemos borrado los demás campos que existían aquí. O lo hemos minimizado, aquí hemos puesto el contexto, o sea, cada vez que utilizamos nuestra base de datos en otras clases dentro de nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es simplemente mandar como parámetro al utilizar nuestra base de datos el contexto. Y aquí tenemos el nombre de nuestra base de datos, este parámetro lo ponemos null y el tipo o la versión de nuestra base de datos es 1. Aquí lo que hacemos son dos consultas a nuestro SQL Database, un XSQL. Con esta primera consulta lo que hacemos es crear la tabla encuesta y con la segunda consulta lo que hacemos es crear la tabla puntuación que previamente ya hemos hecho su código o su consulta, su implementación. Ahora aquí en el onUpgrade, este método se ejecuta cuando nuestra base de datos se actualiza. Lo primero que hacemos es borrar nuestra tabla encuesta con esta consulta. Obviamente también a nuestra SQL Database DB y con nuestra función o método que nos proporciona esta clase SQL Database, que es XSQL. Borramos la encuesta y también borramos la tabla puntuación y luego volvemos a llamar la función onCreate y volvemos a crear las tablas. El método onCreate, volvemos a llamar el método onCreate y creamos de nuevo las tablas. Y finalmente el onDowngrade es cuando queremos retroceder a una versión antigua de nuestra base de datos. Lo único que hacemos es implementar este código que ven aquí.